Los elefantes son de mis animales favoritos y estamos acá parados porque hay una familia de elefantes entre grandes y chiquitos. Nosotros no podemos entrar hasta allá, pero ellos sí pueden venir e ir acercándose. Ay, yo quiero que se acerquen más, están muy bonitos. Mis viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Así comienza esta aventura desde Sudáfrica y ya yo estoy lista con mi atuendo perfecto para hacer diferentes safaris. Estoy desde Ivory Lodge, un lodge de lujo que queda dentro de la reserva Lion Sands. Eso suena a que hay muchos leones cerca, entre otros animales salvajes en su hábitat natural. Lo que sí es cierto es que yo estoy demasiado emocionada de vivir esta experiencia que será inolvidable, así que vamos para que conozcan el lodge. Wow, cuando yo vi en internet y en Instagram que esto quedaba así en medio de la reserva, no me imaginé que literal yo iba a estar caminando y iba a ver un montón de animales que me dieron la bienvenida. Al llegar me recibieron con un traguito bien frío y de verdad que me hacía mucha falta porque está haciendo un calor y un solazo. Ya yo me quité la chaqueta, pero quiero que nos enamoremos juntos de este lugar, así que vamos a comenzar a recorrerlo. Me encanta este contraste de sentir que estoy en una vida salvaje en medio de la naturaleza y al mismo tiempo con todo un confort, con todo un lujo de estar en este lodge súper lindo. Y algo que me ha encantado, yo voy caminando y les voy mostrando todo para que lo conozcan conmigo, es que estamos enfrente del río Sabi Sabi. ¡Wow! Hay un hipopótamo que acaba de salir por allá. Eso es lo increíble de estar aquí e ir viendo todo lo que está pasando. Miren, allá hay un hipopótamo. Yo quiero que me comentes aquí abajo si cuando piensas en planificar un viaje a África te imaginas hospedarte en un lugar tan grande, tan bonito como este. Quiero que vean la habitación. Esta es como la salita de estar, la cocina. Aquí me dejaron unos binoculares. A ver qué es. Creo que están al revés. A ver qué se atraviesa por allá al frente. Y está súper grande, mis viajeros. Es increíble, miren. Voy a ir caminando para que la conozcan conmigo. Aquí está una mesita para trabajar. Por aquí la gran cama. Súper grande, cómoda. Es súper rico el colchón. Y la vista que tengo es espectacular con un jacuzzi. Hay que probarlo. Yo venía solo a mostrarles la habitación y cuando vi este jacuzzi no me aguanté las ganas, me puse mi traje de baño y me vine a disfrutar de esta agüita, a refrescarme, mis viajeros, porque está haciendo un calor, un solazo. Además que acá en Lion Sands salen 2 safaris al día. Uno es a las 5:30 de la mañana y el otro es a las 4 de la tarde. Todavía es mediodía, así que tengo tiempito de bañarme un rato, de disfrutar de esta vista mientras que estoy bien, pero bien atento, porque mientras que yo estoy aquí bañándome, fácilmente atrás puede pasar una cebra, una jirafa, un ñu, un hipopótamo, que sea cualquier cosa menos un león. Mientras que yo disfruto acá de esta agüita, ustedes suscríbanse al canal.
Estaba aquí relajada admirando todo el paisaje y de repente veo una jirafa, me emociono muchísimo, salgo corriendo a buscar la cámara y luego aparece otra. No sé si logren verlo exactamente desde aquí porque están justo después del río, pero le voy a dar zoom para que ustedes también puedan verlo. Ya estoy a punto de vivir el momento más esperado del día y es que ya casi en tan solo unos minuticos salimos para hacer mi primer safari en Sudáfrica. Deseenme suerte, mis viajeros, para ver los 5 grandes. Me estoy llevando ponchos porque el clima está como sale el sol, de repente llueve un poquito, repelentes de zancudos que es súper importante, binoculares y lo que no puede faltar, cámara fotográfica. Así que vámonos. Wow, viajeros, no puedo creer que tan solo teníamos 5 minutos andando y de repente nos encontramos con este leopardo hembra. Estoy demasiado emocionada y al mismo tiempo nerviosa porque cuando veníamos rodando, el guía dice, volteen, y todos miramos a lo lejos y cuando dicen abajo, la tenía prácticamente al lado. Y ahí está, es demasiado bonita. Según está acá, esperando a ver si pasa alguna presa para cazarla. Miren, qué bonita es. Después de ver el leopardo, seguimos un poquito más adelante y ahora nos encontramos con una gran jirafa que la tenemos justo aquí. Apenas llegamos, sintió el carro y se alejó un poquitito, pero la vi bien de cerquita. Ay, va, qué lindo cuando va caminando, miren qué bella. Voy a aprovechar que estamos acá parados para presentarles a mi guía Gus. Hello everyone. Mostrando, hablando de todos los animales. Y Noah, que es el buscador, él va allá adelante. No se pone nada nervioso. El leopardo le pasa así bien cerquita y él ahí tranquilito. Y bueno, estamos haciendo este recorrido. Ya comenzó a caer el sol y ya se está poniendo oscuro. Say hello. Hello. Como ven, es de noche, no imaginaba esto, pero sí, estamos de noche haciendo safari frente al río Sabi. Y pues aquí ahora tenemos un minibar con todas las bebidas que queramos para brindar, para celebrar de estar aquí en este lugar maravilloso. ¿Es posible see lion here? Absolutely. Now? Yeah. Can see lions at any time we go. Yeah. ¡Wow! Le acabo de preguntar si es posible ver leones por acá y me dijo que sí. Debe ser bastante divertido saber que viene como suscríbanse a mi canal, mis viajeros. Son grandísimos. Just remember to
Buenos días, mis viajeros, ya amaneciendo por acá bien tempranito, aunque ustedes ven así todo claro, son las 5:40 de la mañana y es que justamente en 5 minutos vamos saliendo para hacer un nuevo safari, esta vez de día. Vimos los elefantes de lejos, ojalá hoy lo podamos ver más cerquita, y otro de los 5 grandes que no hemos visto y que de hecho yo no vi en mi safari cuando vine a África en el 2021 es el rinoceronte, así que ojalá en este viaje de Sudáfrica podamos conocerlo. Estoy lista, por allá está mi guía, el carrito, así que vámonos. Qué increíble cómo nos dan los buenos días con unas jirafas en medio del camino. Primero vemos una sola que está aquí atrás, luego digo no es una, son 2, y luego no eran 2 sino 4 grandes jirafas. Hacia este lado está otra. Son súper lindas, solo que ellas apenas ven que comenzamos a acelerar se van alejando, pero tenemos la oportunidad de verlas así de cerquita. Es increíble lo grande, lo alto que son, y cuando quedan paraditas parece que estuvieran como posándose. Miren qué bella. Los elefantes son de mis animales favoritos y estamos acá parados porque hay una familia de elefantes entre grandes y chiquitos. Nosotros no podemos entrar hasta allá, pero ellos sí pueden venir e ir acercándose. Ay, yo quiero que se acerquen más, están muy bonitos. Como les dije, salimos bien tempranito a hacer el safari. Ellos nos despertaron con un yogurcito, café, un ponquecito, algo como para no irnos con el estómago vacío. Pero ahora hemos hecho una parada para desayunar con una vista súper linda. Es todo estilo buffet. Por acá hay varias frutitas, pancito, hacia allá nos tienen como la parte de cafecitos, té, y de fondo el río. Está súper lindo porque es como desayunar así en medio de la naturaleza, y ya son como las 9:30 de la mañana y estar despiertos de temprano pues ya tengo hambre. Las frutas se ven divinas. Ya de vuelta a mi habitación, de regreso a esta piscinita, viendo todas las fotos y videos que hice en este safari, que estuvo hermoso. Primero nos encontramos con unas jirafas y las vimos bien cerquitas, aproveché de hacer muchas fotos, muchos videos. Y luego, de mis animales salvajes favoritos, los elefantes, nos encontramos con una manada, con una gran familia de elefantes, y siento que me derretí de amor a ver unos elefantitos chiquititos, que estaba súper bonito. De verdad que es una experiencia que se las recomiendo. Si tienen la posibilidad de venir a África y hacer un safari, es inolvidable. Y hablando de momentos inolvidables, en tan solo un ratito me voy a ir a vivir una de las experiencias más exclusivas que ofrece Lion Sands, que es pasar la noche en una casa del árbol. No sé bien cómo es, solamente vi algunas fotos, quiero que la conozcamos juntos, pero mientras tanto yo me voy a dar un chapuzón. ¡Wow! Mis viajeros, qué increíble, mi primera vez
en una casa del árbol, y no en cualquier lugar, sino nada más y nada menos que en una reserva natural en Sudáfrica. Siento que esto va a ser una experiencia increíble, inolvidable. Estoy un poquito nerviosa, sí, porque como saben estoy en medio de la nada. Cualquier animal puede llegar acá, pero es impresionante. Fíjense que creo que es como 1, 2, como 3 pisos más o menos. Allí arriba está mi cama y esto no tiene paredes, no tiene nada, simplemente un mosquitero y mucha maderita. Así que vamos a entrar a ver qué tal está. Uf, mi corazón está latiendo a mil. Espero me acompañen toda la noche. No me lo puedo creer, ya estoy en la parte de arriba y esto está bellísimo. Mi primera vez, como les comenté, en una casa del árbol, y quiero que vean esta majestuosidad, esta belleza, literalmente en medio de la naturaleza, rodeada de naturaleza. Solamente se escucha los sonidos de los pajaritos, algún aullido así a lo lejos, y apenas acabo de subir y ya vi varios impalas, una jirafa hacia lo lejos, unas cebras. Me dejaron unos binoculares y obviamente mientras que va cayendo el sol yo voy a estar viendo a ver qué tantos animales se pueden acercar. Esto, mis viajeros, es lo más exclusivo que ofrece Lion Sands, es totalmente seguro. Me dijeron, apenas me dejaron, no puedes ya salir de aquí, me dejaron unos radios para que cualquier cosa llame, pero no puedo bajar, no, todo desde aquí arribita. Estoy emocionada, mi corazón está latiendo muy rápido, no sé si de la emoción, la adrenalina, los nervios, pero sí sé que va a ser algo inolvidable. Ahora sí, quiero que ustedes se enamoren de esta vista conmigo. Ok, voy a comenzar a mostrarles cada uno de los detalles para que ustedes vivan esto conmigo. Por acá me dejaron unas lamparitas de querosén, la cama. Hacia este lado tengo un mueblecito para sentarme cómodamente. Aquí me dejaron una cavita que tiene agua, spray, refresco, algunas botellitas. En esta cavita caliente está mi cena, que se las muestro más tarde. Por acá la mesa. Aquí también dejaron una botellita de champán que ya se está enfriando. Unas sombrillas, aunque no me imagino en la noche lloviendo y yo bajo la lluvia y con una sombrilla. Más acá dejaron otras lámparas por si acaso. Lo más importante, este radio, mis viajeros, que cualquier cosa, aló, probando, 1, 2, 3, Lion Sands, me arrepentí, vengan a buscarme, tengo miedo, estoy asustado. Eso no va a pasar, pero bueno, por si acaso, aquí tengo esto porque no hay señal, entonces esa va a ser mi manera de comunicarme. Suscríbanse, mis viajeros, porque esto es una gran experiencia. Por aquí los binoculares y hacia acá insecticida para los mosquitos, también un yesquero, toallitas también. Siento que estamos bien preparados, ahora solamente a esperar a que el atardecer termine de caer y disfrutarme este gran momento. Ya son las 8 de la noche, muchas cosas han pasado desde entonces. Está rugiendo un león, espero se escuche. Y además de eso, se escuchan unos tambores como si fuera una tribu o algo así. Quizás pase por aquí al frente, no sé. Pero bueno, lo cierto es que voy a comer. Todo me lo dejaron en vianditas. Por acá tengo pollito. Hacia este lado tengo una deliciosa pasta al pesto. Y por aquí parece como una ensalada de remolacha con yogur griego. Y además me dejaron el postre. Yo tengo bastante hambre y bueno, la verdad me mandaron bastante comida. Todavía está calientita. Así que voy a comer mientras que escucho los leones.
y la tribu, o sea, lo que sea que está sonando. ¡Wow! Aquí va pasando el Gran León. Fíjense, está justamente al frente de mi casa. ¡Ah! Buenos días, mis viajeros. Hoy definitivamente es un amanecer diferente. Fue una noche totalmente distinta a la que siempre había pasado. Miren qué bonito, ya se está poniendo todo el cielo anaranjadito, está comenzando a salir el sol y es muy temprano, no son ni las 6 de la mañana, pero aquí aclara bien, pero bien tempranita, por lo menos en esta época que estamos en marzo. Seguramente se estarán preguntando cómo pasé la noche y les puedo decir que dormí muchísimo. Lo único fue que me quedé dormida muy temprano, como a eso de las 10, 11, y desperté como a las 2 de la mañana sintiendo que ya había dormido demasiado. Y cuando veo la hora, todavía faltaba. Se escuchaban muchas cosas, muchos sonidos, pero simplemente yo me relajé, me conecté con la naturaleza, recargué muchísima energía y bueno, ya estoy lista para tomarme un rico cafecito. Ok, aquí tengo todo para hacer mi cafecito. Ellos me dejaron el agua caliente en este termo y esta estilo cafetera que nunca había visto. Voy a colocar esto por aquí. Me explicaron que tenía que echar estos 2 sobrecitos de café. Espero que esto no quede muy oscuro. Yo no soy de beber mucho café, pero ahorita está un poquito frío, entonces para calentarme y para terminarme de despertar porque tengo sueño todavía. Ya tengo listo mi cafecito, también me dejaron unas galletitas. Esto es como un predesayuno porque realmente el desayuno como tal, mis huevitos y todo eso, me lo como en el lodge, que queda como a unos 8 minutos en carro de aquí. Miren, dejaron mucha variedad, aquí unas galletitas, aquí otras, y están bien ricas, parecen como galletitas caseras. Y bueno, yo diría que en mi mente yo me iba a ir de aquí como a las 10, 11 de la mañana, pero la verdad es que miren, a ver si se ve. Son las 6:30 de la mañana y ya el sol está bastante arriba. Siento que máximo en 1 hora esto se va a poner bastante caliente. Así que aquí ya tengo mi radio, voy a recoger mis cosas y voy a llamarlos para que me vengan a buscar y irme al lodge a bañar, a arreglar y lo más importante, a desayunar. Ya estoy de regreso al lodge y wow, mis viajeros, de verdad que es una experiencia increíble. Les confieso que este ha sido uno de los mejores viajes de mi vida porque tengo confort, relax, el lodge como tal está increíble, las comidas deliciosas y lo mejor, poder sentir con todo ese confort tanta adrenalina, tanta emoción, tener tantos animales tan cerquitas, desde elefantes que son muy nobles, las jirafas, y luego sentir como mi corazón se ponía a 1000 por hora al tener un leopardo tan cerquitita, una manada de leones. Realmente es increíble. Y muchas personas a través de Instagram me preguntaban, pero ¿cómo hacen para que no los ataquen? Y solamente teníamos que seguir las recomendaciones de nuestro guía, que obviamente es gente profesional, capacitada, que hace que tú estés seguro siempre. Y las recomendaciones eran simplemente no gritar, no hablar fuerte, quedarnos prácticamente estáticos cuando los animales pasaban, no pararse ni hacer movimientos bruscos, porque si no ellos se pueden sentir amenazados y es ahí cuando atacan. Si tú te quedas tranquilito, no sacar las manos del carro, pues nada va a pasar, simplemente una experiencia increíble. Ya yo estoy por aquí, voy a tomar mi desayuno, que sí que tengo hambrita.
Después de comer, mis viajeros, voy a hacer maletitas porque hoy ya es mi salida de acá de Ivory Lodge, un lodge que me ha encantado, que les recomiendo muchísimo porque su experiencia va a ser increíble. Pero esta aventura por el continente africano continúa y espero que ustedes sigan siendo parte de estos momentos increíbles y maravillosos. Seguramente te estás preguntando cómo llegué hasta aquí y te cuento por lo menos la ruta que yo tomé. Yo estaba en Atlanta, tomé un vuelo por $500 con la aerolínea Turkish hasta Johannesburgo con escala en Estambul. Una vez que llegué a Johannesburgo, en el mismo aeropuerto alquilé un carro que me costó $30 o $35 el día y desde ahí fueron 6 horas hasta llegar al campamento. Tienes una opción más sencilla, que una vez que llegues a Sudáfrica, bien sea a Johannesburgo o a Ciudad del Cabo, tomes un vuelo hasta un aeropuerto que se llama Skukuza, que queda muy cerquita de acá del campamento, a tan solo 30 minutos, y la gente de acá, de Ivory Lodge, te busca y te trae hasta acá. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, que hayan compartido, disfrutado conmigo toda la adrenalina y la emoción. Así que no olviden darle like, suscribirse y comentar. Chao, chao.